Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la semana número 23. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Juan Carlos Hidrobo, el docente de la asignatura de física. El tema principal para esta semana son las radiaciones electromagnéticas. Antes de poder integrarnos con lo que son las radiaciones electromagnéticas, vamos a hacer una pequeña síntesis, electromagnética de lo que hemos visto en la semana 19, 20 y 21. Entre la semana 19 y 20 pues habíamos visto lo que era la ley de Ampère y vimos la transformación de Orestes, donde se mencionaban de que un campo magnético en el interior se formaba en una solenoide, lo que era un campo magnético, y que por lo general utilizábamos la regla de lo que es la manito para utilizar el dedo de en medio para saber lo que es un campo magnético, ¿sí? Hablábamos de tres vectores. Un vector era lo que era la velocidad, el otro vector era lo que era el campo magnético y el otro vector lo que era la fuerza. Entonces se utilizaba la regla de la manito para poder saber cuál era el campo magnético. Este campo magnético por lo general estaba representado con la letra beta, la letra griega beta. Estudiamos lo que era un motor eléctrico, lo que era una bobina, ¿sí? También encontramos el campo magnético alrededor de un material conductor recto, lo que era un cable, ¿sí? Y ahí vimos entonces las transformaciones de Orestes. Y también vimos el campo magnético al interior de cualquier conductor. Ahí encontramos una fórmula que mencionaba que el campo magnético era igual a la inductancia por la velocidad, ¿sí? Por el campo magnético. Y luego viene lo que es la teoría de Faraday o la ley de Faraday, vuelta que él mencionaba lo contrario. Si Ampère y Orestes decían de que la corriente eléctrica puede inducir magnetismo, Faraday vuelta mencionaba de que el magnetismo puede inducir corriente eléctrica. Ahí entonces viene la inducción del electromagnetismo, y ahí vimos lo que era trabajar con las solenoides, lo que eran los anillos, y que mediante lo que son electroimanes vimos lo que era un motor, vimos un alternador, una bobina que comenzaba a girar, y ese movimiento producía lo que es la energía eléctrica. Entonces en esa teoría se decía de que todo tipo de energía, ya sea mecánica, potencial, al momento que influye en estos imanes, en esta bobina, van a producir un movimiento, y el movimiento de imanes provoca lo que es la corriente eléctrica. Entonces ahí vemos esas dos teorías, prácticamente son la síntesis electromagnética entre Ampère y Faraday para llegar a una nueva teoría, ¿sí? Entonces estas investigaciones de Orestes, Ampère y Faraday lo que pusieron de manifiesto es la estrecha relación existente entre dos magnitudes. La una magnitud es el campo eléctrico, que está representado con la letra E, y el campo magnético, que está representado con la letra beta, ¿sí? Ellos demostraron que una corriente eléctrica crea un campo magnético. En cambio, Faraday demostró que un campo magnético variable induce una corriente eléctrica en un circuito. Entonces, por eso vemos este versus, la teoría de Ampère versus la teoría de Faraday. Fácil para que ustedes la recuerden, incluso hasta en la universidad o en cualquier otro tipo de institución superior que ustedes desean acceder. Siempre recuerden que cuando hablamos de Ampère, hablamos de que los campos eléctricos pueden producir o inducen campos magnéticos, y vuelta Faraday decía lo contrario, que los campos magnéticos pueden inducir corriente eléctrica. Voy ahorita a utilizar la pizarra para tratar de hacer unos gráficos para que entiendan. Entonces, cuando hablamos de Ampère, estamos hablando que él hablaba del campo eléctrico. El campo eléctrico se representa con la letra E y es una magnitud, un vector. Cuando hablamos de Faraday, estamos hablando de campo magnético, representado por la letra B mayúscula, o en algunos textos por la letra griega beta, para representar lo que es un campo magnético, ¿sí? Entonces prácticamente aquí tenemos estas dos teorías, ¿sí? Aquí tenemos las dos leyes, y esas son básicas para lo que es el electromagnetismo. Ahora, la suma de estas dos teorías las estudió a fondo otro físico y matemático, que lo vamos a ver hoy día, aunque ya lo vimos parte la semana pasada. Vamos ahora a hablar sobre lo que es la teoría electromagnética. La teoría electromagnética es la suma de estas dos teorías.
es la suma de la teoría de Ampère y la teoría de Faraday. Más o menos en el año 1860, un matemático y físico escocés llamado J.C. Maxwell, él tuvo una descripción unificada de estos fenómenos eléctricos, magnéticos y ópticos. Él le llamó a la suma de estas dos leyes la teoría electromagnética, ¿sí? Y se convirtió en una ciencia. Este trabajo de Maxwell supuso un paso muy importante en la comprensión de todos estos fenómenos electromagnéticos, ya que Maxwell predijo, ya no solo como lo hacían Ampère y Faraday experimentando, sino que predijo que un campo eléctrico variable genera un campo magnético. O sea que con electricidad podemos generar magnetismo. Y también dijo él a su vez que un campo magnético variable genera un campo eléctrico, que vendría a ser lo contrario. En otras palabras, lo que Ampère y Faraday lo experimentaron físicamente, él lo tradujo ya matemáticamente en reglas, o ya lo tradujo en leyes, que formaron una teoría llamada lo que es la teoría electromagnética. Él hizo varios postulados y teoremas. Dentro de esos postulados decían que las variaciones de los campos eléctricos y magnéticos se propagan por el espacio en forma de radiaciones electromagnéticas y una velocidad dada por la siguiente fórmula. Entonces lo clave de la teoría de Maxwell es que él ya aparece otra magnitud entre esto. Él ya menciona de que el campo magnético y el campo electromagnético, si se unen los dos, aparece lo que es la radiación electromagnética. Cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, prácticamente estamos hablando de lo que son las ondas, tema que vamos a ver en la última tutoría, la número 24. Él mencionaba que esta velocidad dada se representa por la letra C minúscula, ¿sí? Y dice que eso siempre va a ser igual a 1 partido entre la raíz de la permeabilidad eléctrica por la fuerza electromotriz máxima, ¿sí? Él lo que hizo es sumar todas estas leyes para poder encontrar esta velocidad, ¿sí? Más adelante vamos a ver que esta velocidad es similar a la velocidad de la luz y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los fenómenos asociados al electromagnetismo en realidad son ondas o conocido como radiación electromagnética. Dentro de esta teoría electromagnética tenemos lo que son unos puntos muy importantes o características principales que se dio en esta teoría de J.C. Maxwell. La primera característica muy importante que él siempre ha mencionado y se defiende en sus postulados es que la velocidad de las radiaciones electromagnéticas es justamente la velocidad de la luz, o sea que tienen la misma velocidad que la luz. Maxwell no creyó que esto fuera coincidencia, o sea, no era coincidencia, sino que tenían relación estrechamente con la velocidad de la luz. Y fue en el año 1865 que él sugirió que la luz es una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir con esto? Que la velocidad de la luz o la luz eléctrica en realidad no es lo que nosotros pensamos, una corriente eléctrica, sino una onda electromagnética producida por diferentes magnitudes. Entre estas predicciones teóricas de Maxwell fueron confirmadas años más tarde, en 1887, por otro físico alemán, el señor Hertz, que prácticamente es quien demostró experimentalmente los circuitos oscilantes emiten ondas electromagnéticas. Por eso se han de haber escuchado que lo que son la velocidad de las ondas o los periodos de oscilación siempre se miden en una unidad de medida que es el hercio. Es aquella unidad de medida establecida por el Sistema Internacional para lo que son los periodos. ¿Por qué se llaman periodos de oscilación y no se llaman tiempo? Porque estas ondas que atraviesan el espacio van a tener un periodo en que va a ir oscilando. Si ustedes se percatan en la gráfica que yo les he puesto aquí, si se percatan hay una curva senoidal en color celeste, ¿sí? Que está oscilando con una ida y una vuelta. Para los que fueron mis alumnos se han de recordar del movimiento armónico simple, que hablaba de que era una onda que era vibratoria, oscilatoria y periódica. Entonces, ¿por qué es periódica? Porque está oscilando, subiendo y bajando. Y esto forma a su vez lo que son crestas y valles. Con otro color vuelta vemos lo que es el campo magnético, que también está oscilando con color verde. Entonces, si se percatan, esta onda electromagnética es la suma de dos ondas o de dos fenómenos. El uno es el campo eléctrico y el otro es el campo magnético, ¿sí?
Entonces, este campo eléctrico y este campo magnético deben tener una dirección de propagación. Esta dirección de propagación es lo que vamos a aprender a calcular y que se llama lo que es la longitud de onda, ¿sí? Aunque ustedes no lo quieran creer, la mayoría de estos fenómenos físicos tienen una longitud de onda que se mide en metros, porque una onda no puede ser infinita, ¿sí? No hay ondas infinitas todavía demostrado científicamente, siempre tienen una amplitud. Por eso es que cuando, por ejemplo, encendemos un microondas, esa onda electromagnética solamente cocina los alimentos y les cambia su temperatura por transferencia de calor y porque a nivel atómico se transforma la energía y por eso se calienta la comida. Esa onda oscila y tiene una distancia, una longitud de onda. Porque si esa onda se saliera del microondas, prácticamente nos cocinaría nuestros intestinos, incluso nos afectaría la piel, los organismos que estén fuera del microondas. Además, tenemos que estas ondas electromagnéticas se caracterizan por una magnitud muy principal que se llama frecuencia de oscilación. Es el nombre en física que se le da. Pero el señor Hertz a esta frecuencia de oscilación él le decía periodo. ¿Por qué se le llama periodo? Porque es un intervalo de tiempo en que ese campo eléctrico y ese campo magnético empiezan a oscilar o a vibrar, a tener una ida y una vuelta. Entonces, cuando esta frecuencia o este periodo es más alto, se dice que existe más radiación electromagnética o más radiación energética, porque existe la transferencia de energía. Entonces, en el punto más alto que tengamos en esta curva, o sea, aquí en el máximo, ahí prácticamente estaríamos hablando que tendríamos mayor radiación. Y conforme esta curva va disminuyendo o decayendo, vamos a tener menos radiación. Sabemos que en la actualidad tenemos lo que es el espectro electromagnético. Está formado por la secuencia de todas las ondas electromagnéticas conocidas y ordenadas según su longitud de onda o frecuencia, lo que les mencionaba, según su longitud de onda en metros. Entonces yo les he puesto aquí unos ejemplos de lo que son en la actualidad objetos que producen ondas electromagnéticas, que producen esta radiación electromagnética. Aquí por ejemplo tenemos lo que es el tendido eléctrico, el microondas, incluso el sol con rayos solares emite ondas electromagnéticas. Y aquí si ven pequeños longitud de onda, que son representados con la letra griega lambda, como una especie de Y invertida o I latina invertida. Siempre por lo general son desplazamientos que están medidos en metros, kilómetros y centímetros, dependiendo de la longitud de onda. Entonces miren, prácticamente eso es toda la teoría electromagnética. Unir lo que es la onda del campo eléctrico más unir lo que es la onda del campo magnético, ¿sí? Y las dos al unirse forman lo que es una onda electromagnética. En la actualidad tenemos una secretaría que es la que se encarga de regular el espectro radioeléctrico que ellos dicen, pero en realidad es el espectro electromagnético, donde cada una de estas ondas tienen una oscilación en hercios y una frecuencia que puede darse en diferentes tipos de espectros, que van desde hercios, megahercios, gigahercios. Incluso las computadoras, los procesadores tienen una velocidad de onda de procesamiento de datos que se mide en la actualidad en gigahercios. Por eso es que todos dicen, yo tenemos una computadora Core i5 que tiene una velocidad de procesamiento de 3.2 gigahercios. Es porque esa es la velocidad de onda que tiene ese procesador. Y miren, aquí está la escala de la longitud de onda en metros de algunos artefactos cotidianos. Empezando por lo que es la radio AM, FM, un horno de microondas, un radar. Incluso hasta el ser humano emite ondas ondas electromagnéticas. Una bombilla de luz, ¿sí? Un robot, un juguete y elementos radioactivos. Y todos estos tienen una tabla que van oscilando y tienen unas variables, ¿sí? De longitud de onda que son macroscópicas con valores mayoritarios y también de niveles microscópicos. Por eso hablan de las energías como es el fotón o los electrovoltios. Ahora tenemos que ver el tema de ondas electromagnéticas. Ya vimos lo que era la teoría electromagnética, que básicamente no es otra cosa que
conceptualizar y experimentar y conocer las diferentes ondas y el concepto de ondas, ¿sí? Ustedes pueden encontrar en el libro de bachillerato de tercero y en muchos textos de física, de bachillerato, de física superior, de física moderna, física cuántica. La clasificación de las ondas es muy variada. Va desde una clasificación sencilla que va desde ondas unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, a ondas acústicas, radiofónicas, mecánicas. Pero vamos a tratar de hacer una clasificación la más sencilla. Básicamente una onda electromagnética se la puede clasificar por el espectro electromagnético, ya que está formado por la secuencia de todas las ondas electromagnéticas conocidas y están ordenadas según su longitud de onda o frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que están ordenadas dependiendo a su distancia, que puede ser de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, o su frecuencia que va desde 1 megahercio, 1 gigahercio, 1 petahercio, dependiendo de la escala que se esté utilizando en ese espectro electromagnético. También las ondas electromagnéticas se dice que son transversales, o básicamente son transversales, y consisten en una propagación, sin necesidad de un soporte de material alguno, de un campo eléctrico y de un campo magnético, perpendiculares entre sí y la dirección de propagación. Pero ustedes se harán la pregunta del millón. ¿Qué me estará tratando de decir el profesor de física cuando me menciona el tema de transversal? Esta palabra puede tener muchos constructos, muchas definiciones, pero básicamente habla de transversal. Si ustedes se percatan y yo fijar aquí una línea recta, en la primera onda, que es la de campo eléctrico, está formando un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y acá en el otro extremo, que está la onda de campo magnético, también forma 90 grados. Cuando hablamos de ondas que son transversales, es porque todas estas ondas, tanto la senoidal del campo magnético como la senoidal de campo eléctrico, están o son perpendiculares entre sí, porque tienen 90 grados de separación. Entonces, imagínense que esta onda no fuera electromagnética, fuera otro tipo de onda, una onda tridimensional, que aparte del campo eléctrico y el campo magnético tuviera otra curvatura. Entonces aquí aparecería otra curva senoidal que iría oscilando también aquí con otro color. Dejen ponerla mejor con otro color para que entiendan. Que también sería perpendicular a las otras curvas senoidales, ¿sí? En este caso la voy a poner en el sentido contrario. La voy a poner por acá. Entonces apareciera una tercera magnitud que también está oscilando o vibrando, ¿sí? Con otro color. Entonces esta onda de aquí ya no sería una onda bidimensional de 2 dimensiones, sino sería una onda tridimensional. Si se percatan en el gráfico, ya sería una onda tridimensional y seguiría siendo transversal, porque cada una de estas senoides o sinusoides es perpendicular a la sinusoide de la otra magnitud. En este caso tenemos una magnitud que es el campo eléctrico y otra que es el campo eléctrico E y el campo magnético B. Supongamos ahora que esta que pinté de color verde, ¿sí? En la misma onda va lo que es una onda acústica. La voy a representar con otra letra. Se me ocurre una letra griega Φ para representar esta magnitud. Entonces, básicamente esa es la combinación de una onda, que son varios fenómenos que producen y que son transversales en esa onda. Es decir, lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos, representados por la letra E, y los campos magnéticos representados por la letra B, B mayor o beta. El campo eléctrico, pues ya saben cuál es su unidad de medida. El campo magnético saben que su unidad de medida es el Tesla, ¿sí? Entonces, esta longitud de onda siempre se la va a medir en metros, porque va a tener una distancia hasta donde va a llegar la onda, porque la onda no es infinita. En algún momento esa oscilación se va a acercar al cero y va a llegar de nuevo al reposo, como decían las leyes de Newton. Todo cuerpo que esté en movimiento en algún momento debe llegar al reposo o volver al movimiento. Ahora, todo esto que hemos visto de ondas, de la ley de Ampère, la ley de Faraday, sacó la teoría de Maxwell. No vamos a desarrollar ejercicios a fondo sobre la teoría de Maxwell, pero sí vamos al menos trabajar con sus teorías y con sus ecuaciones. Él básicamente tiene 4 ecuaciones o 4 leyes, pero que no son sus leyes, sino más bien son la interpretación
de las teorías de otros físicos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a leer tácitamente lo que dice la primera ecuación de Maxwell, o el primer teorema. Dice que es el teorema de Gauss para el campo eléctrico. Dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica en el interior. Su evidencia experimental es la ley de Coulomb. Entonces, cuando hablamos de la primera ecuación de Maxwell, estamos prácticamente hablando de la teoría de Gauss o la teoría de Coulomb, ¿sí? Es la interpretación de esa teoría. Dejen aquí utilizar la pizarra para poderles, de cierta manera, retroalimentar. Entonces, aquí, esta integral de aquí, esta fórmula o integral, me habla de un campo magnético, que el integral de una superficie del campo eléctrico siempre va a ser la derivada de esa superficie, que en realidad es igual a la carga sobre la fuerza electromotriz o sobre la fuerza eléctrica en su interior. Básicamente lo que está diciendo es lo que dice en la ley de Coulomb, que la fuerza siempre va a ser igual a que a la constante de Coulomb multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 y partido para la distancia que lo separa al cuadrado. Este de aquí, perdón, es un error, es en realidad carga 2. ¿Sí? Ese vendría a ser la primera ecuación de Maxwell, traducido en una integral. En la segunda ecuación de Maxwell, él menciona que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero. El número de líneas de inducción que entran es igual al número de líneas de inducción que salen. ¿Se acuerdan que en clases anteriores vimos un simulador de campo magnético y de campo eléctrico, que cuando movíamos lo que eran los electrones y los protones, cada electrón tenía una cantidad de líneas de campo eléctrico que se dibujaban? Entonces voy a suponer que aquí tengo un electrón en el espacio que tiene 4 líneas de atracción o de repulsión de otro átomo, de otro electrón o protón. Entonces aquí tenemos electrón. Y digamos que aquí tengo ahora un protón. Como saben, el protón va a dibujar unas líneas de campo eléctrico entrante. Entonces lo que dice esta ley es que si el uno tiene 4 líneas, el otro también debe tener 4 líneas. ¿Sí? Y aquí va a haber entonces un campo eléctrico que va a ser de atracción, porque como son cargas de diferentes signos, estas se van a atraer, se van a ver atraídas. Y eso es lo que pasa cuando tenemos un imán, que las líneas que se van dibujando siempre son la misma cantidad, entrantes y salientes. Entonces la evidencia experimental para esta segunda ecuación de Maxwell es que está hecho que en las líneas de inducción magnética no convergen en ningún punto ni divergen en ningún punto alguno. Esto es, que no existen monopolios magnéticos. Los polos magnéticos norte y sur siempre se presentan en parejas. Cuando hablamos de monopolio, esa palabra sí la han de haber escuchado en la vida cotidiana. O sea que si tengo 3 líneas de salida, debe haber 3 líneas de entrada. Nunca va a haber una desproporcionalidad, ¿sí? No va a diverger ni converger. ¿Qué quiere diverger? Ni va a haber 3 de salidas, ni va a haber 4 salidas, ni 3 entradas. Siempre deben ser una igualdad. Si hay 4 entradas, debe haber 4 salidas. Si hay 4 líneas, debe haber 4 líneas también de entrada. Y lo mismo pasa con los polos norte y sur. Si existe una atracción, debe haber 4 líneas de atracción, dependiendo de la cantidad de electrones que estén atrayendo ese imán o ese electroimán. La tercera ecuación de Maxwell hace referencia a la ley de Faraday, de la inducción electromagnética, en donde se dice que un campo magnético variable genera un campo eléctrico a su alrededor. La evidencia experimental de esta ecuación es el fenómeno de inducción electromagnética. Lo que habíamos estudiado en clases anteriores, un motor eléctrico, ¿sí? Un motor eléctrico. Cuando hablamos del motor eléctrico estamos hablando de la tercera ecuación de Maxwell, o conocida como la interpretación de la ley de Faraday, que se menciona que el integral de una superficie C, que puede ser un cable de cobre, un cable de cualquier material conductor, va a ser igual al campo eléctrico por la derivada de esa longitud. Derivando esto siempre voy a obtener un límite que va a ser el campo magnético por la derivada de esa superficie. En español, tengo un cable conductor por donde va una corriente eléctrica, ¿verdad? Va una corriente eléctrica ahí. Esta corriente eléctrica siempre va a tener lo que es un campo magnético, que se lo dibuja como un vector que forma 90 grados con esa corriente eléctrica. Y que eso en realidad es una circunferencia, ¿sí? Entonces, esa es la ley de Faraday o la tercera ecuación de Maxwell. Por último, tenemos la ecuación
4 de Maxwell, que menciona el teorema de Ampère generalizado, que dice que un campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica o por un campo eléctrico variable. La evidencia experimental de esta ley se experiencia en las experiencias realizadas por Orestes, Ampère y otros científicos. En clases anteriores vimos dos experiencias de Ampère, cuando utilizamos materiales como imanes, utilizábamos un cable conductor para hacer una solenoide, y al momento que movíamos el imán, ¿qué era lo que pasaba si cogíamos un multímetro o un galvanómetro, que antes se llamaba en la antigüedad? La agujita del galvanómetro, del multímetro, comenzaba a moverse diciendo o indicando de que existía corriente o amperaje. Entonces, esas son las ecuaciones de Maxwell. Son sencillas, no son nada complicadas, aunque en los textos se las representan como integrales, porque a nivel físico y matemático, el lenguaje universal de los matemáticos son las integrales y las derivadas. Bueno, para concluir con esta clase de día o la tutoría 23, les he preparado una actividad pequeña, que es prácticamente la última. Como ustedes saben, tenemos 24 tutorías, pero solo en las tutorías impares envío tarea. Esta vendría a ser la última actividad para el portafolio de física. Van a ser en una hoja de reciclado, una hoja cualquiera, y van a resolver el siguiente cuestionario. Primero van a explicar brevemente en qué consistió la unificación electromagnética de Maxwell. Y van a decir en qué hechos experimentales se basan estas ecuaciones de Maxwell. Para eso pues tendrán que leer el material de la ficha y la diapositiva que les he dado. Pero prácticamente la unificación electromagnética de Maxwell consiste en unir la teoría de Ampère y de Faraday. ¿Cuál era la teoría de Ampère? Ampère decía que por donde filtra un campo eléctrico va a haber un campo magnético. En otras palabras, donde hay corriente eléctrica va a haber magnetismo. Y vuelta, Faraday, que vuelta a lo que decía lo contrario, que se puede inducir corriente eléctrica por magnetismo. Entonces, eso es la unificación electromagnética de Maxwell, llamada también radiación electromagnética. Van a responder también, describe qué perturbaciones produce en el espacio la carga eléctrica en movimiento. Ahí ustedes saben qué perturbaciones son las que produce el campo eléctrico. Luego van a responder, di cuáles son las fuentes o causas de los campos eléctricos y magnéticos. Y por último van a elaborar un ordenador gráfico, ¿sí? O cualquier tipo que a ustedes les guste. Yo aquí, por ejemplo, les he puesto un mapa conceptual, ¿sí? Y van a escribir aquí con sus palabras o van a transcribir la primera, segunda, tercera y cuarta ecuación de Maxwell, ¿sí? Y eso lo van a almacenar en su portafolio. Esa vendría a ser prácticamente su última actividad. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita pantalla para hacer unas pequeñas preguntas y para hacer la captura de la asistencia de la clase de hoy día. Voy entonces a compartir por acá la pantalla. Vamos a hacer una pequeña pregunta. Vamos a hacer una pequeña pregunta. Cuando Maxwell unificó la teoría electromagnética, ¿la teoría de qué físico fue la que unió? ¿Quién me puede ayudar respondiendo eso? Disculpe, ¿qué es la de Ampère? La de Ampère y la de Faraday. Muy bien, eso, muy bien, Luis y Roxana. Estaba hablando de la teoría de Ampère y Faraday. Cuando hablamos de Maxwell, él unificó las dos teorías, la de Faraday y la de Ampère. Otra preguntita, vamos a ver quién ha estado pila. ¿Cuántas ecuaciones o cuántas teorías unificó Maxwell en la teoría del electromagnetismo? 4. 2. Muy bien, son 4. Efectivamente fueron 4 ecuaciones de Maxwell que las pueden encontrar en cualquier texto de física moderna o incluso en los de física superior. Y una última pregunta. ¿Por qué las ondas son transversales? Porque todas estas son perpendiculares entre sí. Muy bien, Olga, te felicito. Son perpendiculares. Significan que cada una de ellas forma un ángulo de 90 grados exactamente con la otra. Y prácticamente con eso, ¿qué me está diciendo? Que las ondas, si yo las clasificara, podrían ser de 3 tipos. Podrían ser unidimensionales de una dimensión, bidimensionales de 2 dimensiones y tridimensionales de 3 dimensiones.
qué es lo que la física y la matemática aguantan. Aunque ya existen físicos que mencionan que hay otro tipo de clasificaciones y que también pueden ser de 4, 5 y no sé cuántas dimensiones más. Pero matemáticamente eso todavía no está demostrado. Bueno, me ha dado gusto que me han respondido las preguntas sencillas, significa que han estado atentos. Lo que sí les pido que activen su cámara para poder realizar una captura. Yo de mi parte les agradezco mucho por la teoría de esta semana, ¿sí? Voy a hacer una pequeña captura. Listo, de mi parte muchas gracias, les deseo lo mejor, cuídense mucho, pasen bonito y no se olviden las medidas de prevención. El uso de mascarilla, el uso de gel, alcohol, ¿sí? Y tratar de no salir en el feriado de Navidad. Traten de no salir, ¿sí? Lo importante es cuidar la salud y meterle muchas ganas que ya falta poco. Al menos conmigo ya tienen una tutoría más, ¿sí? Muchas gracias, pasen bien, cuídense mucho. Gracias, igualmente, cuídese.